Meditación con el Padre Eduardo Hayen, director de Periódico Presencia. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Hoy vamos a meditar el texto que nos ofrece San Marcos. Dice: en aquel tiempo, después de atravesar el lago de Genesaret, Jesús y sus discípulos llegaron a la otra orilla, a la región de los Gerasenos. Apenas desembarcó Jesús, vino corriendo desde el cementerio un hombre poseído por un espíritu inmundo que vivía en los sepulcros. Ya ni con cadenas podían sujetarlo. A veces intentaban sujetarlo con argollas y cadenas, pero él rompía las cadenas y destrozaba las argollas. Nadie tenía fuerzas para dominarlo. Se pasaba días y noches en los sepulcros o en el monte, gritando y golpeándose con piedras. Cuando aquel hombre vio de lejos a Jesús, se echó a correr, vino a postrarse ante él y gritó a voz en cuello: ¿Qué quieres tú conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te ruego por Dios que no me atormentes. Dijo esto porque Jesús le había mandado al espíritu inmundo que saliera de aquel hombre. Entonces le preguntó Jesús: ¿Cómo te llamas? Le respondió: Me llamo Legión, porque somos muchos. Y le rogaba con insistencia que no los expulsara de aquella comarca. Había allí una gran piara de cerdos que andaban comiendo en la falda del monte. Los espíritus le rogaban a Jesús: déjanos salir de aquí para meternos en esos cerdos. Y él se lo permitió. Los espíritus inmundos salieron del hombre y se metieron en los cerdos. Y todos los cerdos, unos 2000, se precipitaron por el acantilado hacia el lago y se ahogaron. Los que cuidaban los cerdos salieron huyendo y contaron lo sucedido en el pueblo y en el campo. La gente fue a ver lo que había pasado. Se acercaron a Jesús y vieron al antes endemoniado, ahora en su sano juicio, sentado y vestido. Entonces tuvieron miedo, y los que habían visto todo les contaron lo que le había ocurrido al endemoniado y lo de los cerdos. Ellos comenzaron a rogarle a Jesús que se marchara de su comarca. Hasta aquí la palabra de Dios. El demonio existe y hay que tomarlo en serio, no es una broma. Tiene influencia sobre el mundo de los hombres. Es poderoso, pero no puede hacer nada si Dios no se lo permite. Su gran preocupación es apartar a los hombres de Dios, y para ello utiliza estrategias. A veces se acerca al hombre tentándolo sutilmente, como hizo la serpiente en el jardín del paraíso con Eva. Y otras veces se muestra como un dragón terrorífico, como lo describe el libro del Apocalipsis de San Juan. Pues el episodio que hemos escuchado el día de hoy nos muestra al demonio en esta segunda situación. Se ha apoderado de un hombre al que ha vuelto violento y lo ha conducido a un cementerio, un lugar de muerte. Y sucede siempre así. La tentación nos presenta paraísos que creemos que vamos a conseguir, y al final nos encontramos en medio de cadáveres en pasajes que son desoladores. El pecador vive en la muerte, y en su desazón profunda hace como el endemoniado de hoy: se da golpes a sí mismo y se hiere. Porque el pecado nos hace enemigos de nosotros mismos. El pecado no solamente nos separa de Dios, sino que además nos enemista de los hombres y daña nuestro interior más profundo. Nuestro peor enemigo es el pecado, que tiene una tremenda fuerza destructiva. Sin embargo, el demonio tiembla ante Jesucristo, no soporta la presencia de Dios, y Jesús tiene poder sobre él, y lo tiene para liberar al hombre. Al leer esta escena, en que los demonios le piden al Señor que los deje en paz, pensemos en la resistencia que en ocasiones ofrece el hombre pecador a la gracia de Dios. No nos referimos a los grandes pecadores, sino a esas pequeñas deficiencias que vamos acumulando y que no apartamos de manera inmediata de nosotros. Vamos cayendo como en un estado de dejadez espiritual
Y esto nos va produciendo rechazo de lo divino, que ya nos empieza a parecer desagradable. Aparece como una desazón ante el bien de la gracia de Dios. Y Jesús libera a ese hombre y muestra, al darles permiso a los demonios para que se instalen en los cerdos, que los demonios no tienen poder sobre criatura alguna si Dios no se lo permite. Tampoco dominan el alma de un hombre si el hombre de manera voluntaria no se le somete. Jesús, al permitir que se apoderen de una piara de cerdos, muestra también que aquel hombre había sido liberado de un mal muy grande y además, ¿cuál habría sido su final de no haberse encontrado con Cristo Jesús? Hubiera sido conducido al precipicio y quizás se hubiera ahogado en el lago. Donde había muerte, Jesús trajo vida. También podemos pensar que el demonio, a cambio de su dominio sobre aquella alma, había ofrecido algún bien material como era esa gran multitud de cerdos. Pero queda claro que un alma es mucho más valiosa que todos los bienes materiales. Los cerdos pueden perderse, igual que tantas otras cosas a las que nos aficionamos en la vida, porque son causa de placer o bienestar. Pero un alma vale muchísimo más, y Jesús nos lo muestra con este milagro singular. Demos gracias a Jesús por su poder, capaz de liberarnos de cualquier mal, por más grave que sea, y también por su infinita misericordia, porque busca siempre que el hombre viva. Que tengas muy bonito día, paz y alegría en tu corazón.